¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel, con el placer de estar contigo, porque recordemos que la persona que me dio y me metió la idea en la cabeza de ser candidato a ministro es el joven Manuel Pedrero, al cual le agradezco como siempre su amistad y los comentarios en deferencia a mi persona. Eres muy amable, querido César. A ver, si te parece, iniciemos por la semántica. ¿Cómo te sienta precandidato Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte? Pues me parece que es un honor, mi querido Manuel, ¿no? Aquellas personas que nos dedicamos al derecho, en mi caso, en la postulación, litigando siempre he sido eh, abogado litigante, nunca he trabajado para el gobierno, he sido asesor de diferentes dependencias estatales, pero siempre de forma externa, nunca he participado directamente. Y para mí, por ejemplo, pues es un placer y un privilegio, ¿no? Poder participar, entendiendo que esto es una cuestión de perfiles, pueden existir perfiles mejor preparados que el mío, y si ese es el caso, pues obviamente apoyaremos a los que consideremos que sean las mejores opciones. Pero lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Sería mediocre de mi parte si tengo la oportunidad de poder generar un cambio, y un cambio importante como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no intentarlo, y más dedicándome yo a la más noble de las profesiones, pues que es el ser abogado postulante. Retrocedamos un poco porque sí es importante hacer el contraste, el antes y el después. Antes de que se presentara esta oportunidad, como tú bien mencionas, César, de participar en una elección popular para un cargo en el Poder Judicial, no nos vayamos tan lejos, porque la reforma, la ley se aprobó relativamente hace poco. Hace 5 años, César, si tú querías aspirar, no digamos a ser ministro, que es a lo que hoy tú aspiras, por ejemplo, a ser magistrado o a ser juez, ¿cuál era el proceso? Pero no en lo discursivo, en la teoría, en los hechos, ¿qué tenía que hacer un hombre? ¿Qué tenía que hacer una mujer en los hechos para convertirse en jueza, juez, magistrada, magistrado? En primer lugar, tenés que formar parte, ¿no? Para poder aspirar a ser juez del Poder Judicial. Y la mayoría de ellos iniciaban la carrera como meritorios, a menos de que tuvieras un contacto que ya te diera de alta para que pudieras ingresar al Poder Judicial como oficial secretario o como secretario proyectista, porque esos puestos no son plazas en el Poder Judicial Federal, sino que son más bien otorgadas por los jueces o por los magistrados o por los ministros. Entonces, pues tendrías que tener una buena relación para que pudieras ingresar al Poder Judicial. De lo contrario, pues tendrías que iniciar como meritorio. Meritorio es que tú vayas sin cobrar a realizar trabajo para hacer méritos, y que cuando se dé la posibilidad de que existe una plaza como oficial secretario, tú pudieras participar. De ahí tendría que existir la posibilidad de que hubiera la oportunidad de ascender como actuario o como secretario, o en su defecto, el que alguien te recomendara para poder participar en los exámenes de oposición para ser jueza o juez, dependiendo de la materia, ¿no? En donde tú te inscribieras, y se supone que tenías que tomar un curso, el cual tenías que aprobar para poder acreditar la oportunidad de poder aspirar a cualquiera de esos cargos. Se tenía que realizar un examen, y ese examen, por supuesto, era calificado, y a su vez, dependiendo del número de plazas, eran las personas que podían aspirar a poder ser juez. Pero la realidad es que por lo general siempre quedaban los mismos perfiles, salvo honrosas excepciones, ¿no? De que sí he conocido historias de personas que no conocían nada del Poder Judicial, que hicieron toda la carrera judicial y que terminaron siendo jueces o magistrados. Pero la realidad es que por lo general tenías que tener algún familiar o algún conocido, quien fuera quien te pudiera dar el apadrinamiento para que pudieras tú formar parte del Poder Judicial Federal. Caso contrario a los ministros no necesitaban ni siquiera tener carrera judicial, como todos lo sabemos, sino que eran a propuesta del presidente o presidenta de la República, en aquel entonces presidentes todos, hasta que llegó la doctora Claudia Sheinbaum y cambió para ser la primera presidenta de la historia de este país, y en donde obviamente, pues de acuerdo a la postura y a la propuesta que hiciera el presidente de la República, se hacía la negociación en el Congreso Federal para que se pudiera realizar la votación, y entonces saber quiénes iban a ser las ministras o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El que podamos tener la oportunidad de participar, mi querido Manuel, sin necesidad de tener algún familiar o algún padrino que nos apoye para nosotros salir y competir, y que la gente, de acuerdo a los perfiles de cada individuo, de cada persona, de cada profesionista, los elija, me parece que es una oportunidad que nos está dando la vida y que incluso creo que va a ser replicada a nivel mundial. Si bien es cierto, tenemos antecedentes, no como en Bolivia o como los jueces locales en los Estados Unidos y algunas magistraturas en Japón, el hecho de que tú puedas a todo el Poder Judicial, desde jueces, magistrados, ministras y ministros, elegirlos por medio del voto universal, directo y popular, me parece que es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Tengo el privilegio de conocerte tanto en lo profesional como en lo personal. Y en el plano profesional estoy bastante seguro que no habías tomado una decisión de este estilo si no fueras en serio. Y desde el primer minuto he visto la reacción de la gente, pero también estarás de acuerdo, y ahora me lo platicarás, debe de haber un proceso humano, un proceso de autorreflexión para tomar esa decisión. Quiero preguntarte cómo fue tu proceso, cuánto tiempo te llevó tomarlo, lo consultaste con familiares y amigos, porque también debe de haber, pues, digamos, apoyo en lo interno, en lo personal, para ir con todo. O sea, ahora sí que si te inscribes es porque quieres ganar. Nadie en su sano juicio se inscribe para a ver si lo hago, y quien vaya con esa mentalidad ya se fregó. O sea, tú te inscribes porque buscas ganar. Sí, por supuesto, Manuel. Mira, yo creo que el tener una oportunidad como esta, hay pocas oportunidades así en la vida, ¿no? Y más para una persona que se dedica al derecho, el tener la oportunidad de llegar y tener la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además va a ser un hecho histórico, porque va a ser la primera vez que la ciudadanía vote de forma directa por quien quiere que esté como ministras y como ministros en el máximo pleno de nuestro país. Pues obviamente es un privilegio. Por supuesto que tuvo que haber una reflexión profunda, mi querido Manuel. Por supuesto que lo platiqué con la gente cercana. Por supuesto que analicé los riesgos que también conlleva, porque por supuesto que habrá campañas en mi contra si tenemos la posibilidad de ser ministros, porque por supuesto que tratarán de sacar temas en los cuales pueda verse perjudicada no solo mi persona, sino también el de mi madre, mis hijos, mis hermanos, mi gente cercana, ¿no? Y todo eso se tuvo que hacer un análisis muy serio, en donde llegué a la conclusión, y platicándolo con mi círculo cercano, también de amigos, me parece que es momento de no ser tibios. Se toman las decisiones con base en la información que tenemos, con base en la carrera que tenemos, con base en los logros que hemos obtenido, y tomé la decisión de que si lo vamos a intentar, lo vamos a intentar con todo. Es cierto, muy posiblemente, como yo lo he dicho, yo nunca he sido funcionario público. Mi vida siempre se ha basado en, obviamente, mi carrera profesional, y obviamente pues, en la práctica profesional que yo he tenido siempre como abogado litigante. Me parece que también es un reconocimiento a los abogados litigantes que a lo mejor nunca han buscado tener un puesto en el gobierno, ¿no? De ningún índole, ni municipal, ni estatal, ni federal, y que, por supuesto, pues somos gran parte de los que tenemos que ver en la impartición de justicia de este país. Y desde nuestra experiencia, desde nuestra expertise, pues también entender que no todos los perfiles tienen que ser exactamente iguales, ¿no? También habemos personas que nos ha tocado vivir otro tipo de situaciones. Yo en lo personal, mi querido Manuel, por eso el tweet lo di a conocer de esa forma. Tú conoces los antecedentes de mi vida personal, lo que sucedió con mi señor padre cuando fue nombrado ser antidrogas de este país, cuando él creyó en las palabras de quien era el presidente de la República en aquel entonces, que le dijo: mi general, usted viene a investigar a todos, que mi papá se tomó muy en serio su papel, y que realizó investigaciones en donde se vio involucrada familia directa del presidente de la República de aquel entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, en específico de su suegro y sus cuñados, con lo que era el cártel de Colima en aquel entonces, los reyes de las metanfetaminas, conocidos como los Amezcua Contreras, y que hoy parte de ese grupo criminal forma parte de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Derivado de eso, mi querido Manuel, yo tomé la decisión de
convertirme en abogado, convertirme en especialista, de llevar a cabo la defensa de mi señor padre por no tener recursos para contratar abogados, y que la vida me dio la oportunidad de sacar a mi señor padre, de que mi padre falleciera con su grado de general de división retirado en el Hospital Central Militar. Falleció en mis brazos cuando nos estaban notificando que ya se podía ir a la casa. Nos íbamos a ir a vivir allá a Cuautla, al estado de Morelos, de donde era oriundo mi señor padre, y que por lo menos tuve esa satisfacción, ¿no?, de haber cumplido como hijo con las responsabilidades que a mí me correspondían, pero que a su vez yo no quiero que mis hijos tengan que pasar por una situación de ese estilo. Y ahí es donde yo tomé la decisión, porque yo creo que cualquier ciudadano mexicano que tuviera la oportunidad de haber vivido una injusticia y poder formar parte de un cambio, pero de un verdadero cambio en la impartición de justicia de este país, me parece que no la desaprovecharía. Entonces, pues, obviamente yo tomé la decisión de llevarlo a cabo, sabiendo los riesgos que conlleva, y más por el hecho de que haya aceptación por parte de la gente. He recibido muchísimos mensajes de apoyo, pero también he recibido muchas mentadas de madre, ciertas amenazas, y pues llegó el momento de tomar decisiones, ¿no? De no ser tibios y de si vamos a competir es porque vamos a competir porque queremos ganar, pero también entendiendo que no soy un vulgar ambicioso y que si se determina que yo no soy el mejor perfil para encabezar esta candidatura, pues obviamente a lo mejor habrá perfiles afines, ¿no?, a la ideología que yo tengo, y que los apoyaremos. Eso sí, siempre buscando tener nosotros la oportunidad en igualdad de circunstancias, pues para poder realmente llevar a cabo un cambio, mi querido Manuel, y más porque uno que vivió tantas injusticias está ávido, ¿no?, de poder compartir las experiencias que uno vivió para que no le sucedan a otras personas y para que no le puedan suceder en específico a mis hijos o a mis nietos. César, bueno, me adelantaste con varias preguntas, me las respondiste varias de una sola tajada. El tweet que has publicado a las 9 de la mañana con 46 minutos, pues la verdad es que ha tenido alto impacto, y pues con mucho respeto, ¿no?, a todo aquel que se haya postulado y lo haya hecho público, pero es lo que yo percibo en las redes sociales, el perfil que más expectativa ha causado con esta marea, con esta oleada de destapes de abogados que han hecho público su interés en participar en la elección de ministros y ministras, pues el que más impacto ha tenido ha sido tú. Ahora, tú me dices, César, en caso de que mi perfil no sea el apto, porque ahorita viene la etapa, lo explicaba Arturo Saldívar, el del comité de evaluación, que debe de tener los mejores conocimientos, debe de estar más preparados. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son tus cartas credenciales? ¿Cuál es tu experiencia? ¿En dónde has litigado? ¿Cuáles son tus estudios? ¿En qué universidades? Si eres tan amable, por favor. Mira, fíjate, Manuel, es complicado hablar en primera persona, ¿no? Y bueno, ahorita tienes que hacerlo. No, me queda claro, ¿no? Pero me parecería falso, ¿no? El querer ensalzar los méritos que uno pueda tener, pero lo que sí puedo ser muy claro es, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Intercontinental, estudié gracias a una beca deportiva, ¿no? Del 50% por jugar fútbol americano. Siempre le he agradecido públicamente a Colio, al coach Villalpando, que me dio la oportunidad y me dio la beca, así como a César Martínez Rioja, el negro, quienes tuvieron confianza en mí, me dieron una beca deportiva, la cual era una beca CEP, y que gracias a que pude mantener el promedio, la tuve durante toda la carrera. Y posteriormente a eso, pues obviamente yo realicé algunos estudios en el extranjero. Me fui a la Universidad de Navarra, hice un máster en Derecho Empresa. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, en el Baldwin Wallace College University, en donde hice una introducción a las leyes del derecho criminal. Posteriormente me fui a la Universidad de Boston College para estudiar pues es una especialidad, pero realmente viene siendo como un diplomado en México en Derecho Criminal, todo esto acorde a los cambios que se iban a llevar a cabo en nuestro país. Posteriormente, en el Centro de Estudios Jurídicos, tuve la oportunidad de estudiar una especialidad en juicios orales, posteriormente una maestría en Derecho Procesal Penal. También tuve la oportunidad de estudiar otra maestría en Administración Pública,
con la intención, bueno, pues de entender cómo son los cambios y cómo se llevan a cabo. Tuve la oportunidad de estudiar también en el ITAM, seguridad nacional. Tuve la oportunidad en Estados Unidos también de hacer estudios en seguridad nacional. Obviamente, la expertise que yo tengo dentro del derecho militar, pues fue porque he llevado más de 1000 causas penales de personal militar en los juzgados militares y en los juzgados federales y del fuero común defendiendo a personal militar. Yo inicio mi carrera como abogado de mi señor padre, el cual estaba siendo procesado en juzgados militares. Por eso tuve la necesidad de convertirme en especialista. Ante la necesidad de llevar el asunto de mi señor padre, pues obviamente hubo muchos elementos de tropa y oficiales que veían que yo estaba ahí, me ubicaban, ¿no? Porque toda mi vida estuve dentro del ámbito militar. Empecé a llevar la defensa de varios de ellos. Estamos hablando del viejo sistema de justicia militar, en donde todavía existían consejos de guerra. Era de lo poco en lo cual había innovado el ejército, por así llamarlo, en donde cuando tú llegabas a un consejo de guerra, pues todo el proceso ya no era escrito, sino que ya era de forma oral, y que había un tribunal, un consejo, ¿no?, de militares de carrera y un juez militar que era militar y además era un licenciado en Derecho. ¿Para qué? Pues para que se pudiera dirimir en ese momento, obviamente, todas las pruebas que se habían ofrecido en un juicio y llegar a diferentes conclusiones en donde hubiera una sentencia, ¿no? Entonces, durante muchísimos años yo me dediqué a la defensa de personal militar, obviamente de civiles también, porque no fue único y exclusivo. Creé una fundación a los años que se llama Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, que es en apoyo a personal militar y marinos que se encuentran procesados sentenciados, en los cuales, bueno, pues hemos tratado de defender a personal militar que ha sido injustamente acusado de cometer delitos, ¿no? Y pues hay muchísimos asuntos de alto perfil que me tocó ser abogado, no solo en el de mi señor padre, en donde, bueno, pues estuvo involucrado personal militar, personal policíaco. Y a su vez, pues también me he dedicado, ¿no?, a la postulación en materia penal y también en asesorar a diferentes empresas, a diferentes entidades, ¿no?, estados de la República, secretarías de Estado, siempre de forma externa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay que explicarles cuál es el respeto a los derechos humanos, el que tengan la oportunidad de saber cómo no violar el debido proceso, cómo de alguna forma tan sencilla explicarles cuáles son los niveles de contacto, porque me parece que todos hemos visto esos videos en donde de repente hay, no sé, un operativo, ¿no?, de la policía o del ejército o de la marina, en donde de repente les dicen, es que de acuerdo al artículo 14, 16 constitucional, usted no puede detenerme, ¿no? Y ver cómo el personal militar o el personal policíaco se quedan tartamudeando y no saben qué decir, ¿no? Entonces, bueno, darles todos esos cursos para explicarles cuál es la determinación de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los niveles de contacto que puede tener la autoridad, cómo inicia esos niveles de contacto, cuál es el primer contacto que existe, cómo se puede llevar a cabo el segundo, porque si está justificada una revisión de acuerdo a los indicios que se puedan dar, un sinnúmero de situaciones. A su vez, también por todos estos asuntos he tenido la oportunidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez participar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en un par de asuntos incluso llegamos a la Corte Penal Internacional en Países Bajos, ¿no? He tenido la oportunidad también de ser asesor como abogado mexicano de algunos clientes juzgados en los Estados Unidos, en donde nos coordinamos con la defensa norteamericana por medio de la American Bar Association. ¿Para qué? Para nosotros explicar que los delitos a lo mejor que se están investigando en los Estados Unidos, cuál es la corresponsabilidad que pudiese existir en México, ¿no? A su vez también fui, en su momento, cuando se paró el gobierno de los Estados Unidos, no sé si recuerdas, en los tiempos de Barack Obama, me tocó ser abogado externo de la Embajada de los Estados Unidos con los ciudadanos norteamericanos que tuvieron problemas legales en México, por lo menos en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en el estado de México, y que necesitaban asesoría jurídica. Y que aunque el gobierno de los Estados Unidos no estaba realizando los pagos, la embajada te daba el visto bueno para que tú pudieras llevar a cabo esta defensa de ciudadanos norteamericanos con la promesa de pronto pago en cuanto se resolviera la situación económica que estaba pasando, ¿no? Entonces, tenemos mucha experiencia dentro del litigio. Asimismo, pues también soy asesor de muchas empresas, hospitales. Tengo un diplomado en Derecho y Gestión Hospitalaria para entender más o menos cuál es la tramitología y cómo se tiene que llevar a cabo. Derivado del derecho militar, ¿no?
tuve que aprender muchas cuestiones de derecho administrativo, porque hay muchas cuestiones que no tienen que ver con lo penal, sino con el derecho administrativo. Entonces, por eso cuando a la gente les explico que yo soy especialista en derecho penal y derecho penal militar, la gente me dice, bueno, es que usted es especialista en derecho militar. No, dentro del derecho militar también existen varias ramas, ¿no? Está el derecho penal militar, está el derecho administrativo militar, está el derecho laboral militar. Entonces, hemos tratado de irnos especializando, mi querido Manuel, hemos tratado obviamente de poner nuestro granito de arena. Por supuesto, he defendido mucho a personal militar, a personal naval, a personal policíaco, que considero que de forma honorable han realizado su trabajo y que a lo mejor se terminaron viendo involucrados por esta famosa declaración de guerra en el sexenio de Felipe Calderón, y que a lo mejor a muchos de ellos los acusaron de forma injusta porque ni siquiera participaron en los operativos en donde los estaban señalando, ¿no? Y que los que sí cometieron a lo mejor un delito, esas personas pues que fueron protegidos por sus jefes en su momento y ni siquiera fueron juzgados. Y así me ha tocado pues también, ¿no? Ser abogado de muchos artistas, ¿no? Me ha tocado defenderlos a muchos de ellos, me ha tocado ser abogado de varios hospitales, ¿no? De empresas de seguridad. Entonces, bueno, pues hemos tenido la oportunidad durante todos estos años, ¿no? También de algunos periodistas, ¿no? De dedicarnos a la defensa de la gente y también Oye, siendo asesor jurídico, ¿no? por puro morbo, ¿de qué artistas has sido abogado? Mira, he sido abogado de Evangelina Elizondo, no sé si la recuerdan, ella era la voz de la Cenicienta a nivel nacional. He sido abogado de Jesús Ochoa, he sido abogado de un sinnúmero de personajes. Hay varios artistas que he sido su abogado, pero que se han firmado acuerdos de confidencialidad en donde a lo mejor no puedo hacer mención de muchos de ellos, pero pues sí, he sido abogado de un sinnúmero de artistas importantes, ¿no? Entonces, incluso también fui en algún momento abogado de varios deportistas, que bueno, pues me tocó llevar alguna representación por parte de ellos, checar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos experiencia en lo que hacemos. Lo que pasa es que te decía, de acuerdo a los perfiles, a lo mejor hay mucha gente que lo que le gusta es ver a una persona con muchísimos doctorados y postdoctorados y etcétera. En mi caso, incluso tuve la problemática de que muchos de los estudios que yo he realizado nunca gestioné las cédulas profesionales. Entonces, estuve sobre el tiempo para hacer las gestiones de las cédulas profesionales. Entonces, imagínate cuando tú llegas a donde terminaste la especialidad hace 14 años y les dices, oiga, es que vengo a ver lo de la especialidad y lo de la maestría. Me dicen, no, pues déjanos buscar sus papeles. Bueno, sí, aquí hay un registro, déjanos ver. Todavía ni siquiera estaba digitalizado como el día de hoy, ¿no? O cuando de repente llegas con los de la maestría y me dicen, oiga, pero pues es que terminó a usted hace 5 años, ¿por qué no hizo el trámite? Pues porque no me urgía, porque lo necesito hacer ahorita, ¿no? O cuando de repente contactas a una universidad en el extranjero y le dices, oiga, es que necesito cierta documentación para hacer el apostillamiento, y te das cuenta que tienes el tiempo encima. Y que además cuando ya estás dentro de los registros te dicen, bueno, pues sí, eso si quiere métalo para la egoteca, ¿no? Te sirve como para el currículum vitae y te sirve a lo mejor para esta hoja curricular, ¿no? En donde haces como un pequeño resumen. Pero la realidad es que el trámite que te solicitan es, tú tienes que comprobar ciertas calificaciones respecto a ciertas materias de acuerdo al puesto que tú estás buscando ser candidato. ¿De calificación y promedio qué tal? Bien, no nos podemos quejar, ¿no? Obviamente nunca fui el alumno más brillante, pero creo que era bastante buen alumno, ¿no? Entonces, por ahí no estuvimos tan mal. Obviamente, cuando tú ya tienes la oportunidad de hacer una especialidad, una maestría, un doctorado, pues a lo mejor eres mucho más juicioso, ¿no? Porque en la universidad incluso te cuesta trabajo. Tienes la problemática de que tienes que ser deportista, tienes que estudiar, tienes que trabajar porque no tienes los recursos. Porque mucha gente decía, no, hombre, pues es que el IC siempre la tuvo bien fácil. Pues díganme dónde, porque por más que lo intentaba, pues yo tenía que trabajar y tenía que ser deportista para poder mantener la beca, porque si no tenía la beca, pues obviamente no hubiera podido seguir con la carrera, ¿no? Y ya empiezas a trabajar desde ese momento, más aparte los fines de semana, cuando no juegas, pues tenías que buscar un trabajo extra. Fui paletero en alguna época de mi vida, vendía paleta los fines de semana en un tianguis de carros que era de mi familia. La gente que me conoce lo sabe, también vendía ropa en los tianguis, fui mesero. O sea, me tocó hacer un poco de todo, mi querido Manuel, para todos aquellos que piensan que
que la tuvimos siempre muy fácil o muy sencilla. No, me tocó como a cualquier mexicano, pues tener que trabajar y echarle mucha fibra, como se dijera en el ambiente militar, pues para que pudieran salir las cosas. Me volví fifilla de grande, ¿no? Pero pues mientras teníamos que estar pegando por ahí. Por eso la gente cuando me conoce me dice, está todo darme. Le digo, pues sí, lo que pasa es que el personaje del licenciado César Gutiérrez es muy propio, es muy estudioso, pero César Gutiérrez pues es como cualquier ciudadano que tuvo que pues ir y echarle muchas ganas y echarle fibra para que las cosas pudieran salir. César, no solamente hacemos el programa, hacemos conducción de noticias, también nos dedicamos al monitoreo de la opinión pública, ¿no? ¿Qué tal están los ánimos y demás? Insisto, tu tweet ha levantado mucha expectativa, pero es inevitable que entre más exposición, que entre más reconocimiento, pues es directamente proporcional a la crítica, también es directamente proporcional a los críticos y sobre todo a los que ahora les llaman haters, que en realidad son los que andan buscando por ahí cosas. Y hay dos que quisiera resaltar, porque ya te hacen dos acusaciones con esta aspiración. La primera, que eres el candidato, bueno, en todo caso eres precandidato, porque no, todavía no candidato, que eres el precandidato del ejército mexicano, que eres el enviado de las Fuerzas Armadas para que llegues de infiltrado ahí en la corte. Eso como primer punto. Y la segunda, que eres litigante. Esas son las dos críticas más consistentes que veo en los comentarios, en una proporción también debo de decir del 5% en comparación al otro 95% que te respalda, pero que creo que es importante, vale la pena resaltar. ¿Qué le dices tú a aquellos que afirman que eres el perfil, el enviado, el agente, el candidato de las Fuerzas Armadas del Ejército para la Suprema Corte? Me encantaría ser el candidato a las Fuerzas Armadas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Manuel. Me imagino que si ellos quisieran, pues podrían haber mandado mejor un perfil realmente a un abogado militar de carrera y no enviarme a mí, ¿no? Por supuesto, y siempre lo he dicho, es un hecho público y notorio que yo vengo del ambiente militar, que durante un periodo de mi vida incluso fui militar, que mi padre fue militar, que yo me crié en los regimientos, en las unidades habitacionales militares, que yo jugaba de niño con los soldados y con los hijos de los soldados. Eso jamás lo voy a poder negar. Pero de ahí a que digan que yo soy el enviado del ejército y que tengo el apoyo del ejército, bueno, se están como los que dicen que lo que yo he obtenido fue gracias a mi señor padre. Me imagino que mi señor padre iba conmigo a la universidad, o me imagino que mi padre iba conmigo a los estudios de especialidad o de maestría, o me imagino que mi padre iba conmigo a las audiencias, ¿no? Eso sí, por supuesto, yo siempre traigo estos pañuelos blancos que la gente me pregunta que por qué. Fue lo único que me quedó de herencia junto con la identificación de mi señor padre, que se llama TWIN, ¿no? Tarjeta única de identificación militar, no sé cómo se llame ahora, en aquel entonces se llamaba así. Y porque siempre quiero tenerlo cerca, por eso siempre traigo un pañuelo blanco cuando yo utilizo un traje. ¿Por qué? Porque mi padre me dejó como herencia 5 pañuelos blancos y su identificación. Y bueno, algunos problemas que he tenido que ir solucionando, ¿no? Con los años. Pero ojalá y fuera yo el enviado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que me hubiera facilitado muchísimo el camino y no ha sido nunca así, porque nunca he tenido un negocio con el ejército. Al contrario, yo hice mi carrera peleándome contra los juzgados militares. Yo hice mi carrera peleándome contra las fiscalías, en aquel entonces procuradurías estatales y federal, ¿no? Y yo hice mi carrera pues yendo en contra de la autoridad y del gobierno que iba en contra pues de mis representados, ya fueran militares, marinos, elementos policíacos o personas de la sociedad que estaban siendo injustamente acusadas, ¿no? Entonces, pues me hubiera encantado ser el candidato de las Fuerzas Armadas o por lo menos del Ejército, pero no llegan a tal grado mis influencias, mi querido Manuel. Yo sé que hay gente que piensan que yo agarro el celular y que digo, déjame le marco ahorita a mi general secretario y que mi general secretario deja de hacer todo lo que tenga que hacer para contestarme el teléfono. ¿Por qué se ha creado esta percepción como que eres súper amigo?
por ejemplo, del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, o hay algunos que incluso se sostienen que tienes línea directa en Palacio Nacional o en el ejército. ¿Por qué se ha creado esa percepción alrededor de tu persona, César? Mira, en primer lugar, porque sí tengo una relación de amistad con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Pero una cosa es que seamos amigos porque nos conocemos desde niños, aunque yo soy 5 años más grande que él. Y otra cosa es que yo tengo algún tipo de relación de trabajo con él. Claro que siempre le he deseado suerte en la encomienda, porque creo que aparte se sacó la rifa del tigre, mi querido Manuel, ¿no? La verdad es que creo que tiene el trabajo más difícil, más complicado que puede existir en el gabinete de seguridad, porque aparte él es el que tiene que hacer la estrategia. Entonces, si hay buenos logros, pues obviamente es su obligación. Tiene que coordinar a muchas autoridades de diferentes dependencias con egos demasiado grandes y tiene que saber sacar el trabajo y darle reconocimiento a cada una de estas instituciones. A mí me tocó, que lo conozco personalmente, ir a visitar al hospital y darme cuenta que el atentado que tuvo a su vida, por nada estuvieron a punto de matarlo. Y que para las personas que no lo saben, él porque es una persona muy orgullosa y porque es muy dedicado a su trabajo, pero él tuvo terapia más de 1 año para poder caminar de forma correcta, no podía mover el brazo porque le despedazaron el hombro y la rodilla, o sea, y porque como siempre lo he hecho y ha sido algo público, donde siempre he reconocido que es mi amigo y que incluso los comentarios que yo haga, ¿no? Siempre los he hecho de acuerdo a la información que yo conozca. Cuando me dicen es que yo tengo información sobre él, digo, bueno, pues tú puedes tener esa información, pero yo no la tengo verificada. Lo que sí te puedo decir es que yo que lo conozco desde que es un niño, pues yo nunca he tenido un concepto para desconfiar de él y nunca he trabajado con él, pero sí es mi amigo, ¿no? Y como nunca he negado a mis amigos, mi querido Manuel, a lo mejor es uno de mis errores, por eso piensan que puede haber una gran cercanía. Y respecto a, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, realmente la gente luego me dice que yo soy especialista en Fuerzas Armadas. Yo no soy especialista en Fuerzas Armadas, mi querido Manuel. Yo soy especialista en Derecho Penal Militar. Conozco al ejército muy bien desde sus orígenes, sí, por supuesto que lo conozco. Fue el ambiente donde yo me crié y me tocó conocer todo lo bueno y también me tocó conocer todo lo malo, porque la gente no menciona que yo fui secuestrado por personal militar, que elementos de la extinta Policía Judicial Federal Militar me torturaron, que existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde todo esto es público. ¿Por qué no comentar también eso? Nada más ven como que la parte bonita, ¿no? Como diciendo, ay, no, pues es que los amigos de su papá. Los amigos de mi papá, la mayoría ya fallecieron o son demasiado grandes, son personas de más de 90 años. Las personas que se encuentran actualmente en el ejército, les tocó verme de alguna forma como un contrario a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque yo me peleaba en contra de ellos, porque yo hice una marcha en favor del personal militar, ¿no? Pero no a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso no quita que yo soy institucional. Yo no voy a hablar más allá de lo que yo sé que está mal en contra del ejército mexicano y de la Secretaría de Defensa Nacional, porque yo toda mi vida comí gracias a ellos y porque la formación que yo tengo como persona y como ser humano, pues fue la que me dio el ejército mexicano. Pero siempre he señalado cuando están mal, cuando hay violaciones a los derechos humanos, cuando ellos son los que se equivocan, cuando ellos ejercen uso de la fuerza indiscriminado. Entonces, yo, por ejemplo, que hago análisis y a lo mejor la gente puede decir, no, es que él tiene una gran amistad con los titulares de la defensa. Pues es que le ha atinado, de acuerdo a los análisis y las columnas que escribo, a los últimos tres secretarios de la Defensa Nacional, pero no porque yo tengo una gran amistad con ellos, es porque haces un análisis de acuerdo a lo que tú conoces y el ambiente político de cómo se da. Y respecto, por ejemplo, a la doctora Claudia Sheinbaum, yo a la doctora Claudia Sheinbaum la he visto 2 veces en mi vida por cuestiones de trabajo. Yo te puedo asegurar que la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que ni siquiera se acuerda de mí. ¿Por qué? Porque han sido por cuestiones de trabajo que en su momento yo, en representación de algunas de mis clientas, ¿no? Porque fue el caso de 2 clientas, me tocó interactuar con ella cuando era la jefa de la Ciudad de México, ¿no? Pero de ahí en fuera nunca he tenido mayor relación. Lo que pasa es que a mí me gusta ser respetuoso y obviamente pues, siempre voy a referir a las personas de acuerdo al cargo que tienen. Es como aquellas personas que se creían muy machos y muy inteligentes diciendo, es que López, ¿no? López, pues sí, es Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hoy expresidente. Es como la doctora Claudia Sheinbaum. Vimos un video en donde dicen, es que ese falso mito de la doctora Claudia Sheinbaum,
Pues sí es doctora y sí se apellida Sheinbaum. Lo que les molesta es que ellos tratarían de denostar, mi querido Manuel. Entonces, ojalá y fuera cierto, porque estas son las que tú has leído. A mí me han dicho, es que usted ya sabe que va a ser ministro, porque todos los puestos ya están dados. Dije, no, pues hazme la buena, me ahorraría la campaña, me ahorraría los corajes, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, en confianza, mi querido Manuel, mucha gente me dice, ¿por qué se inscribió nada más en el comité del Congreso y no en el de presidencia? Pues porque no me pude inscribir en el de presidencia, pero no porque no quisiera, sino porque resulta que cuando tú inicias el registro, de entrada, pues es complicado obtener toda la documentación que se necesita, digitalizarla. La quise subir en varias ocasiones al portal del Congreso Federal, y resulta que eran los archivos demasiado pesados. Entonces tuve que pedirle a el de sistemas de mi despacho. ¿Qué fue lo que le pasó a Patricia Aguayo? Que no se pudo inscribir porque estaban pesados sus archivos, decía ella. Bueno, según. Pues bueno, puede ser, ¿no? A mí me tocó y obviamente estuve arreglando toda esa situación, pero cuando yo ya intento, porque si tú ves el registro, me parece que fue del miércoles o el jueves de la semana pasada, intento inscribirme en el comité, ¿no? Por medio del portal del Ejecutivo, y desde que ingresas te solicita tu CURP. Entonces, yo meto los datos de mi CURP y me dice, es que hay un problema con su CURP porque su CURP no se encuentra asignada. Entonces lo intenté varias veces, te manda a la página de la CURP, en el CURP aparece mi CURP sin ningún problema, ni absolutamente nada. Entonces fui, ¿no?, a estas oficinas que hay para poder arreglar lo del CURP, y no se pudo arreglar en este par de días, ¿no? Pensé que era algo mucho más sencillo, no lo pude arreglar. Entonces, pues el día de hoy me dijeron que se le iba a dar seguimiento para poderlo arreglar, entonces no me pude registrar. Entonces, si fuera cierto que yo soy de los consentidos y que voy a ser ya ministro de la Suprema Corte, pues creo que de entrada lo hubiera podido registrar, ¿no, mi querido Manuel? Situación que no se dio así, ¿no? Entonces, me parece que la gente puede opinar, ¿no?, lo que ellos quieran y están en su derecho siempre y cuando no falten al respeto. Ellos pueden opinar lo que quieran. Y el que me digan, es que su problema es que él es litigante. Sí, por supuesto. Toda mi carrera ha sido derivada de litigio, ¿no? Y en su gran mayoría en materia penal. Parte en materia administrativa y también gran parte en materia civil, pero la mayoría de ella ha sido en materia penal. Y he luchado guerras en los juzgados, tanto militares como del Fuero Común, como del Fuero Federal. Me parece que has tenido a lo mejor en alguna ocasión la oportunidad de ver alguna audiencia mía y te das cuenta que soy una persona aguerrida, muy respetuosa, pero aguerrida. ¿Por qué? Porque creo que es lo menos que tú le puedes ofrecer a tus clientes. César, ¿confías en el proceso? Ahora que viene esta nueva etapa, dice Presidencia de la República, más de 18,000 personas, o sea, no, ahora sí que no llegaste solo, llegaste también acompañado de 18,000. Pero 18,000 nada más en el de la Presidencia de la República, poco más de 10,000, yo creo que son más de 10,000 en el Congreso, aunque dan números de 8,000 y tantos, yo creo que son más de 10,000, más los del Poder Judicial. Estaríamos hablando de casi, vamos a redondear, unas 30,000 personas. Yo creo más o menos unas 30,000 personas, pero fíjate cómo son las cosas, man. Cada quien, ¿no? Cada comité, en mi caso, que es para ministros, él tiene que dar 10 opciones para cada uno de los puestos. Si son 9 ministras y ministros, 5 mujeres y 4 hombres, tiene que poner 90 perfiles. En el caso del Poder Judicial, de acuerdo a los datos publicados, están hablando de 101, 102 personas que se registraron para tratar de aspirar a ser ministros de la Corte. Por supuesto, estás de acuerdo que para ellos será muchísimo más sencillo, porque de 100 o 102 perfiles van a escoger 90. Entonces será un número muy limitado de aquellos que no se terminen siendo precandidatos, ¿no? Porque ya después viene esa situación que la gente ha preguntado mucho. Cada uno tiene que poner 90 perfiles. Obviamente 50 tienen que ser mujeres, 40 tienen que ser hombres. Y de ahí entonces ya nos vamos a la insaculación, lo que es conocido como la tómbola. Esa insaculación nos van a dar que sean 27 perfiles por cada poder. ¿Para qué? Para que tengamos un total de 81. Y en esos 81, para que existan 3 opciones a cada puesto por cada uno de los poderes, entonces sí la gente ya va a tener la oportunidad de votar.
Para esto nos vamos a enterar a mediados de diciembre, por ahí del 15 de diciembre, quiénes son los que cumplen con los requisitos en el momento del registro. Esperemos habernos registrado bien, no vaya siendo que en una de esas, el registro estuvo mal, ¿no? Y posteriormente ya viene toda esta serie de entrevistas dependiendo cada uno de los comités para ver cuáles son los mejores perfiles, terminar optando por los 90 mejores perfiles y entonces sí ya nos vayamos a la insaculación. Derivado de la insaculación, entonces sí, cada uno de los comités tendrá 27 perfiles para que sean candidatos ya como tal para aspirar a ser ministras y ministros de la Suprema Corte. Lo mismo sucederá en cada uno de los puestos. Tendrá que existir 3 opciones por cada uno de los poderes para competir por cada uno de los puestos que existan. Déjame preguntártelo así. ¿Confías en que no exista mano negra en el proceso? Sí, no hay, hasta este momento, no hay nada que me indique lo contrario, mi querido Manuel. Si yo, te voy a ser muy honesto, si yo me percatara de alguna situación irregular, pues por supuesto que lo diría. Es como si yo quisiera culpar, ¿no?, al comité del Ejecutivo porque mi CURP estaba mal y no me pude registrar. Pues esto no es culpa del comité. Si yo no cumplo desde el principio con el registro, por la situación que tú quieras, resulta que mi CURP tenía un problema. No tuve ese problema en el del Senado de la República y sí lo tuve en el del Ejecutivo. Y aún así, esa es una responsabilidad mía. Porque si en lugar de haberme intentado registrar el miércoles, me hubiera registrado 2 semanas antes, pues a lo mejor el tiempo me hubiera dado para poder arreglar mi CURP, ¿no? Y no haber tenido ningún problema. Eso es la situación personal de cada persona. Hasta este momento yo no tengo ningún indicio como para poder señalar que no haya paridad en lo que va a ser los comités de selección. Y te voy a ser muy honesto, mi querido Manuel, y si no resulto yo ser uno de estos perfiles, aún así no tendría por qué quejarme, a menos de que yo de forma directa tuviera las pruebas para darme cuenta que hubo algo raro, ¿no? Yo no soy un vulgar ambicioso, mi querido Manuel, yo aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero por el cambio radical que nosotros podríamos dar, no por buscar un hueso. Si quisiera un hueso ya lo tendría. Me han ofrecido muchos, me parece que te consta, ¿no?, que me han ofrecido muchos trabajos, pero no son de acuerdo a la mejor a lo que yo buscaría para trascender en lo que es mi carrera profesional. Muy bien, César, para finalizar, un mensaje final a los mexicanos ahora en esta ya tu faceta de precandidato a ministro de la Suprema Corte y te han buscado a partir de tu tweet, te han buscado algún grupo en específico, no sé, medio de comunicación, grupo social, asociación. Me han buscado muchos, mi querido Manuel, muchos medios de comunicación, me han buscado incluso ciertos grupos, algunos supuestamente de la sociedad civil, otros en teoría con intereses políticos, algunas incluso asociaciones, y la verdad es que yo he escuchado a las personas, pero pues sería también ilógico de mi parte, si todavía no soy candidato, empezar a tener pláticas con ciertos grupos o personas, porque me parece que yo sí textualmente sería un candidato ciudadano. Y la verdad, Manuel, quiero agradecer las muestras de cariño de la gente. A mí me ha sorprendido gratamente. Nunca me imaginé que las redes sociales tuvieran el alcance que tienen. La verdad es que nunca imaginé que a lo mejor compartir espacio cada que me das oportunidad de platicar contigo tuviera el impacto que tiene, ¿no?, algunos otros espacios amigos, ¿no?, como Sin Censura, como Al Chile con Meme Yamel, como Polo Puga, como muchas de las personas que me han abierto las puertas, dije, no, con eso no voten, si digo eso, no voten por mí, por el amor de Dios, ¿no? Estuve a punto, pero gracias a Dios, todavía me contuve, ¿no? Me han abierto las puertas y la posibilidad. Es como cuando pido que chequen si se han suscribido al canal. Sí, o sea, se me puede salir un aiga, pero un abrido nunca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, pero no, bueno, la verdad es que agradecerles, mi querido Manuel, las muestras de cariño han sido impresionantes. Y algo que tengo que reconocer es, yo he seguido postulando, litigando, y me han tocado incluso jueces que me reconocen y que a lo mejor no les gusta mi postura respecto a la reforma constitucional.
y han sido muy profesionales en su trabajo y eso se agradece, ¿no? Se agradece, ¿por qué? Porque me parece que es lo que hemos buscado todos. Y nada más agradecerles y decirles, denme la oportunidad, hagan de cuenta que ustedes son mi persona y tienen la oportunidad de haber vivido injusticias y de hacer un cambio real, verdadero, en la impartición de justicia de este país. Denme esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no les voy a fallar. Si ustedes me dan la oportunidad, no les voy a fallar. Yo tengo una responsabilidad mucho más grande que cualquier otro abogado, porque yo tengo que demostrar todos los días que lo que pasó con mi señor padre fue una injusticia. ¿Y cómo es la única forma en cómo lo puedo demostrar, mi querido Manuel? Con mi diario actuar, con mi forma de trabajar, con mi profesionalismo y con la honestidad que tengo que dar todos los días. Eso sería lo que me gustaría compartir con la gente, mi querido Manuel. César Gutiérrez Priego, precandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te agradezco mucho estos minutos, casi una hora de plática, de charla con el auditorio de los Reporteros MX. Decir que muchos de los cuestionamientos que hicimos aquí en esta casi hora de plática fueron preguntas de la gente, preguntas del chat en vivo, y esperemos no solamente estar hablando de estos temas, sino de otros, muchísimos más que estamos teniendo pendiente ya en este cierre de año, querido César. Éxito, y aquí están las cámaras y micrófonos de los Reporteros MX, siempre abiertos para ti. Querido César, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Al contrario, Manuel, gracias a ti y a las personas que nos regalan unos minutos para platicar con ellos. La red social que más utilizo es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, y obviamente estaré siendo un poco más activo en las videocolumnas, las columnas que escribo en La Silla Rota, en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y por supuesto, mi querido Manuel, no es porque seas el consentido, pero es que tú eres el padrino de este viaje, ¿no?, que intentamos el día de hoy, que es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y agradezco siempre la confianza y la empatía de la gente para, pues, decirme, cuenta con mi voto, licenciado, y lo cual se los agradezco enormemente. No, hombre. Te reitero, eres muy diferente, pero yo solo hablo mucho. Es todo. Yo solo hablo mucho, tengo la lengua larga. Gracias, César. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho. Nos vemos, Manuel.